gran tanto para el establishment, un gran fraude para la humanidad. Astronauts to the moon. Queremos darle un saludo y no solo eso, sino un reconocimiento a los grupos de Facebook de Tierra Plana Uruguay, Terraplanistas Latinoamérica, Tierra Plana Avanzada, Tierra Plana versus Tierra Esférica, La Tierra está quieta como mi abuela en su casa, Tierra Plana Chile Investigación, La Tierra es plana Argentina. Y a todos los nuevos suscriptores de nuestro canal y aquellos canales en los que se retransmiten o se recomienda nuestro canal y nuestros videos. Emisora La Claraboya. El terraplanismo no es una creencia, es todo un símbolo y mucho más. No te pierdas la sección Aportes. Videos de La Claraboya. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más. Tenemos algunas comunidades más para saludar que quedan fuera de la presentación, como es Tierra Plana Argentina Investigación, Tierra Plana versus Tierra Esférica, que ya hemos nombrado, el terraplanismo avanzado también, La Tierra no se mueve, debate de la Tierra Plana. Son algunas otras comunidades, terraplanismo avanzado es lo otro, que también nos permiten compartir nuestros programas y para sus comunidades y su gente. Bueno, el programa anterior generó alguna suerte de malestar o por lo menos indiferencia. Parece que nos gusta que hay cosas que tienden como a generar la mesura, el hablar con argumentos, el ser lo más meticulosamente posible, ¿no?, con lo que profesamos, porque digamos esto no es un concurso de quien sepa más. No es un concurso de fanatismos. Debemos tener muy claro que estamos cuestionando un modelo. Ya de por sí tenemos toda la de perder. Así que se nos exige el doble de cuidado, el doble de mesura sobre todo argumento que vamos a esgrimir. Primero, por esa cuestión que siempre decimos que estamos como de alguna manera obligados a saber de todo, a tener todas las respuestas. Ningún heliocentrista tiene las respuestas siquiera a la cantidad de argumentos chapuceros, soluciones peregrinas con temas fundamentales como son los orígenes de las teorías, que muchas de ellas están basadas en incluso en personalidades poco científicas, personalidades que no han tenido, y se ve su biografía, se ve su procedencia, nada que ver con la ciencia en muchos casos. Todo ha quedado siempre en un núcleo de personas que son las que han hecho reglas, han hecho incluso fórmulas, y han, como se ve y es bastante evidente, inventado personajes para homologar determinadas cosas que ninguna medida después ha llevado a comprobarlas. Quédate con nosotros. Seguimos escuchando La Claraboya. Bueno, y por ahí viene la cosa.
¿no? Intentar siempre desde el sentido común, no vamos a otra vez seguir ahondando en los justificativos o el lugar desde donde las cosas, en nuestro caso, se dicen. Pero bueno, vamos siguiendo con el tema, y hemos visto aberraciones, o así le hemos llamado, porque también tienen que ser de cierto impacto también las cosas, como para que de alguna manera se preste atención. Lo que pasa es que aquel que no quiere escuchar lo que específicamente le endulce sus oídos, tienen como una rispidez, ¿no? Hay gente que toma muy bien el hecho de cuestionar muy profundamente aquellas cosas que salen de nuestro lugar, porque siempre, ¿no? El retador a la corona del boxeador es el que tiene que hacer todo prolijo y lograr el mayor puntaje posible, por lo menos si no le noquea, para ganarle la corona, ¿no? En el boxeo. Y bueno, y en este caso, si bien no lo tomamos como una pelea, es en definitiva algo que las generaciones futuras recién se van a beneficiar de todo el camino que abrimos nosotros y del material que dejemos contundente, del material que dejemos revisable, consultable, gráfico, conciso, ¿no? Y entonces por ahí un poco va la cosa. Estas cuestiones en las que está bárbaro a nivel de tertulia y eso se dan con horas, ¿no? Y horas invertidas de tiempo en ese ejercicio incluso de compartir y demás, no es un buen material que a la postre quede para consulta y quede. Entonces, digo, si no se sacan resúmenes y se compacta los hallazgos y demás, como que tiende a perderse. Hoy queremos tratar algunas burradas de la ciencia, ¿no? Y así debemos llamarlas porque son cosas que no terminan de explicar nada, bien lo sabemos todos, no terminan de explicar y sin embargo se dan, incluso cuando ni siquiera pasan el terreno satisfactorio de la teoría, que bien, muchas cosas no se pueden comprobar 100%. Entonces, la teoría en sí, con todos sus pasos, se conforma en algo en el que medianamente es aceptado, mientras tanto, pero es aceptado por la comunidad en general, ¿no? Sobre todo la comunidad científica. Pero, no quiere decir ello que con el tiempo no aparezcan mayores datos, no aparezcan cuestiones que hagan que en sí mismo la teoría colapse, crezca, se expanda, o simplemente deje de existir, o se compruebe y pase a ser una ley en sí. Hay muchas cosas que están tomadas por ley y son teoría, y hay muchas cosas que son teorías y van a morir siendo teorías porque el humano no se las va a poder contestar jamás, a no ser que justamente inventemos una formulita o algo que lo explique y que después, con el tiempo, no importa cómo, a ultranza lo defendamos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Vemos, por ejemplo, a una organización que es un pequeño Hollywood llegando a los hogares en un relativo económico precio, y que bueno, con una cantidad de contenido audiovisual que lo que hace, si vemos, es de exprofeso inundar de películas que tengan que ver con apocalipsis, con destrucción, con el espacio, con extraterrestres. De hecho, un terreno que era totalmente denostado antes, hoy día es vedette, como alienígenas ancestrales, como Jaime Maussan, un más que denostado, un criticado y ridiculizado ser que hoy día tiene un espacio allí
¿no? Homologado. Entonces son cosas que cuanto menos despiertan una gran curiosidad. ¿En qué se está convirtiendo el debate de la ciencia? ¿Por qué cuando se ven amenazados salen hasta las series enteras de Star Trek y una cantidad de series con temática espacial, con temática sobre Marte? Incluso la última que hemos denunciado en nuestra página, las leyes de la termodinámica, o sea, una serie de documental, película que realmente no cabe en la cabeza la poca creatividad con la que se llevó a cabo, y deben creer que es una genialidad, ¿no? Como entreveraron determinadas emociones humanas que no termina de unirlo jamás, que simplemente se intenta panfletar lo de ciencia que está homologado a través de una historia con personajes ahí que aparte no son tampoco tan jóvenes, y actuaciones que dejan bastante que desear, insertos de determinados científicos que van explicando las leyes que todos conocemos, tratando una y otra vez de machacar y machacar con lo mismo, ¿no? En un esfuerzo sobrehumano por defender un modelo que se hace pelota. Qué contrariedad, ¿no? Es una expresión acá muy latinoamericana. Se hace pelota, quiere decir que se hace bosta, digamos, se hace pedazo. Pero justamente lo que menos es una pelota, así que no se haría pelota, en este caso se achataría. En fin. Muy curioso todo, pero fíjese, la constante gravitatoria, ¿no? Bueno, tocarle la gravedad a ciertos estamentos es como una cosa muy grave, ¿no? Pero no se puede establecer una constante gravitatoria cuando vos mismo estás diciendo que es una cosa la gravedad sobre los polos y otra disminuyendo en la medida que en las latitudes se va acercando a los polos, ¿no? En la pelota. Entonces, la gravedad no es la misma, primero porque si es una forma de pera o geoide, estaría más lejos del centro de masas desde el polo, desde el ecuador, que de los polos, ¿no? Además de estar sujeto desde el ecuador a una fuerza centrífuga por el propio giro de la Tierra, que por más imperceptible que quieran hacerlo parecer, es una velocidad de consideración, ¿no? Que no se puede estar pasando por alto, y que realmente es de significancia. Seguimos escuchando La Claraboya. La Claraboya. Y bueno, y cuando el péndulo de Foucault, y cuando los experimentos de Michelson-Morley, y cuando el efecto Coriolis y todas esas cosas hacen agua, no logran explicar fehacientemente nada, y por el contrario, son avalados por la propia ciencia como rotundos fracasos para intentar explicar lo que realmente atañe al mundo en el que está circunspecto nuestra realidad. Llega la relatividad, la ley de la relatividad, en un personaje al cual también se le tuvo que inflar una vida, se le tuvo que poner una determinada
cuestiones que también son sospechosas porque, a ver, un alumno, un genio, es un genio, lo vemos, pongan niño genio en YouTube y se van a encontrar con una cantidad de cosas que son realmente que dejan estupefacto a cualquiera, ¿no? Quedé como estupefactada, decía la mamá en aquella serie que todos extrañamos de YouTube, era Tiranos Temblados, ¿no? Increíble uruguayo que se nos perdió con unos compilados que hacía excelentes. Y es que en muy poco tiempo fue el primer youtuber uruguayo con gran impacto internacional, ¿no? Y bueno, lo contrató una multinacional de telecomunicaciones y allí fue, ¿no? Y está. Lo hemos perdido, muchachos. Así es la piqueta fatal del progreso. Einstein es una cosa muy, muy rara, muy curiosa. Primero que este personaje trabajaba en una agencia de patentes, o sea, si hay algo conveniente también fíjense que hay, incluso sin trabajar en una agencia de patentes, muchos que han tomado patentes ajenas, como el caso de Marconi, que el cual incluso se lleva el crédito de haber inventado la radio, cuando sabemos y sabe la historia, y historiadores, y nuevos materiales, y libros, y biografías del propio Tesla, de que pertenecen a Tesla, y que es realmente, yo recomiendo por lo menos las entrevistas, si no logran llegar al libro en sí mismo, que escribió una española, una periodista investigadora. Vamos a ver si podemos hallarla para entrevistarla nosotros y compartir algo. No creo que sea terraplanista, tal vez porque ni siquiera nombra la concepción cosmológica que tenía Tesla, pero tiene una biografía muy, muy buena sobre Tesla y el reconocimiento que hace la comunidad internacional, sobre todo científica, a las bases de un hombre que cambió la humanidad desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Su bandera era la electricidad y el electromagnetismo, pero en sí fundó las bases de todo lo que hoy conocemos como, obviamente, la transmisión inalámbrica de todo tipo de comunicaciones, el control remoto. Entonces, toda esa independencia que hoy tenemos con dispositivos y demás, se lo debemos a Tesla. Y bueno, fue totalmente vapuleado, fue tomado por loco. O sea, realmente lo que convenía lo adoptaban, sobre todo lo que tenía salida comercial, y lo que no, bueno, quedaba por eso, ¿no? Y en general, en lo que pasa hasta hoy día y en lo que ha pasado con una cantidad de experimentos, de hallazgos, y la ciencia, siempre decimos, ¿no? Es más lo que fondea, lo que cajonea, lo que termina robando y patentando y dejándola siempre en lugares que no son demasiado, que no aportan demasiado a la humanidad, sino específicamente a los usos bélicos y sobre todo comerciales. Entonces, la humanidad, hasta que eso no cambie, realmente vamos a estar siempre sujetos a un patrón de conducta y que casi siempre es destructivo. Quédate con nosotros. Seguimos escuchando La Claraboya.
forman parte entonces de esas burradas y la potestad para decir determinadas o semejantes cosas. Lo tenemos todos primero en la libertad que tenemos para expresar aquello que pensamos. Segundo, que el sentido común es el que manda y la capacidad de poder ver que en determinada edad hay una cantidad de cosas que no son posibles ya engañarnos. Hasta cierto punto, Papá Noel y los Reyes Magos son una realidad, pero después ya no. La propia sociedad es la que se encarga de desacreditar a nuestros héroes máximos y a personas a las que les hemos creído todo porque son encargados de protegernos y darnos todos los conocimientos que nosotros tenemos, en el mejor de los casos, digamos, ¿no? Porque muchas veces muchos padres incluso van a protestar lo que no se les enseña en su casa a los colegios, ¿no? Y bueno, cada vez más también se ve la violencia ejercida sobre docentes y demás, cuando la responsabilidad pura, única y exclusiva es de los padres, ¿no? Entonces, bueno, esos mismos que nos han engañado con muchas cosas y fantasías, son los que después rebatimos con otros argumentos. Y los hemos logrado de gente común que nos lo ha informado. Y que en un principio decimos, ¿qué vas a saber vos? Más que mis padres, ¿qué vas a saber vos? Más de esto. Y después nos desengañamos. Entramos a ver que, bueno, ya todo el mundo lo dice, ¿no? Y que desde cierta generación para adelante eso ya es una verdad consumada, y para atrás ya es una fantasía incomprobable e incontrastable. Y bueno, con todo conocimiento que vamos adquiriendo, con cada bloque enorme de cosas que vamos dando por tierra, a medida que vamos ampliando nuestro conocimiento, se va generando que a partir de ahí nuevas ideas, nuevas concepciones aparezcan en nuestra mente y sean las que nos den más armas para vivir en la sociedad. Y a medida que vamos avanzando en estudios, también vamos adquiriendo un sentido común más amplio por la educación que empieza a ser más universalizada en nosotros, ¿no? Y donde una cultura general hace que tengamos más armas para entender muchas cosas de historia, de la realidad en la que vivimos, sin entrar específicamente en cuestiones muy específicas, ¿no? Como la ingeniería, como justamente la física cuántica, yo que sé, un montón de cosas que nos pueden llegar colateralmente, algún que otro, alguna que otra ráfaga, pero nunca terminamos de andar en áreas en las que obviamente no sabemos, ni vamos a saber, a no ser que nos pongamos directamente a estudiar. Pero son cosas que, claro, al no aplicarse directamente en nuestro cotidiano, pasan a estar en una frontera también de la fantasía. Pasa a ser algo en el que yo tengo que dar mi cuota de fe en ello, porque yo no lo puedo comprobar, porque yo no lo puedo ver. Y mañana sale otro investigador refutando eso con datos que incluso para mí son de más sentido común, como por ejemplo lo del microscopio atómico para ver el átomo, que no se puede ver. Entonces, y además nos dicen que el lector último es del tamaño de un átomo. Entonces, es una paradoja, es una dicotomía enorme, y por esas cosas navegamos todo el tiempo, ¿no? Y así vamos creyendo
que lo que está establecido es así cuando, no sé, citando una vez más al viejo y querido Darwin, no podemos creer que haya una generación enorme de monos que han caminado semi-erguidos. ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado para que el semi-erguido haya polulado, vivido, o se haya reproducido, hasta que después haya evolucionado en el erguido? Porque no puede pasar de un tipo totalmente casi cuadrúpedo a un semi-erguido a un erguido. Tiene que haber en el medio ese semi-erguido, tuvo que convivir y vivir mucho tiempo para evolucionar, ¿no? Y digo, ¿y en qué etapa están los monos que están ahora? ¿Y por qué no tenemos un semi-erguido en el medio? ¿Por qué seguimos conviviendo con monos y no hay, ¿no?, ni un semi-neandertal, un semi-mono, ¿no? Además de entender que no hay ningún elemento biológico celular, molecular, que mute, y que las mutaciones nunca son además positivas. Las mutaciones son justamente, por algo está el mote ese de mutación, mutante. A nada de lo que sea mutante se lo considera como algo positivo, ¿no? Eso es algo que lo vemos muy claramente. Mutante es sinónimo de deformidad, de violación a las leyes naturales. La claraboya. Último bloque entonces de este programa, en la que hemos tirado algunas burradas de la ciencia, y creo que la burrada más grande surgió cuando se separó la espiritualidad de lo científico. Pues estamos hablando ahora de las mutaciones y de las cosas antinaturales que no se pueden concebir. Lo que no se puede concebir es justamente separar al individuo de sus circunstancias. O sea, es algo que yo no sé cómo las personas pueden tener esa visión totalmente ascética sobre el mundo en el que vive, cuando quiere a personas, cuando se enamora, cuando sufre una desdicha, cuando sufre una desilusión, cuando sufre una emoción enorme de alegría. Y esto de sufrir alegría no es porque haya sido un furcio directamente, sino que sufrir en el sentido de experimentar una emoción. Y eso es inherente al humano. ¿Y por qué asocio emoción a espiritualidad? Y porque justamente la espiritualidad lo que lleva como base es la emoción humana. Lo que tiene en sus raíces es lo que el individuo experimenta interiormente. Porque un individuo puede tener un rendimiento, incluso obviamente en un laboratorio científico. Si él está bien, sus células de cultivo, todo lo que experimenta va a estar bien. A ver si un científico en una investigación molecular tiene una desdicha amorosa y se pretende que le salgan las cosas bien. Pretende que tenga un desarrollo genial todo lo que lo rodea. No, señores. Muy probablemente fracase rotundamente en estar incluso concentrado para hacer su labor, ¿no? El más
escéptico y el más científico de los científicos. Y justamente, fíjense ustedes cómo le estamos dando y le damos una connotación al científico como ser totalmente apartado de algo de lo que está formado, que es la flexibilidad enorme de sus sentimientos, la flexibilidad enorme de su estado emocional, de la fragilidad de sus emociones, de sus sentidos. Un individuo está mal y está sacado, le tiembla el pulso, o sea, no todos los cirujanos pueden operar siempre, y así podemos llenarnos de una cantidad de ejemplos en los que no todos podemos estar al 100% en nuestras capacidades si no estamos bien interiormente. Entonces, valga esta somera reseña para entender que lo inherente al humano es lo que pasa por nosotros, lo que pasa por nuestra mente. Incluso las reacciones de los heliocentristas con respecto a un nuevo planteamiento le es emocionalmente un movimiento enorme dentro de sus vidas, y por eso salen con una vehemencia a tratar de decir no, eso no es así, no, pero yo sé que es así, que no, entonces nos lleva todo el tiempo una emoción interna que tiene que ver con lo espiritual. El día que la ciencia se separó de la espiritualidad, cagamos, señores, porque hemos roto la naturaleza, lo inherente pura y exclusivamente al humano, que el ser común lo rompió. Miren si en realidad las élites han roto eso, jamás. Ellos saben de lo que estamos hechos, y ellos, sobre todo, son muy espirituales. Muchas gracias por estar. Un saludo muy grande a todas las personas que de muchos países nos siguen. La claraboya.